Estamos de regreso en TN23 y como siempre es un verdadero gusto contar con una interesante entrevista en nuestra emisión estelar para hablar de temas de suma importancia que afectan a la comunidad guatemalteca y toda nuestra audiencia que nos sigue dentro y fuera de las fronteras. Esta noche tenemos el gusto de contar con la presencia en nuestros estudios de la doctora Fernanda Lonardoni, quien es representante de ONU Habitat para Centroamérica, México y Cuba, a quien le damos la más cordial bienvenida a TN23. Doctora, qué gusto tenerla con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. El trabajo que realiza ONU Habitat para tener ciudades y barrios social y ambientalmente sostenibles es de suma importancia. Brevemente, para poder conversar de los objetivos en nuestro país, doctora, ¿podría compartirnos cuáles son esos principales objetivos y el trabajo que realiza ONU Habitat para Centroamérica, México y específicamente en Guatemala? Sí, y con mucho gusto. Gracias. Dentro del sistema de Naciones Unidas, ONU Habitat es la agencia que se enfoca en ciudades, comunidades de ciudades y barrios sostenibles, ambientalmente sostenibles, pero también socialmente inclusivos. Y eso es cada vez más importante en un contexto donde los países de Centroamérica, de toda la región, se vuelven cada vez más urbanos. Entonces, nuestro mandato es hacer con que esos procesos de urbanización, o más bien en los países donde los países que se han urbanizado, podamos entonces promover los principios de ciudades sostenibles, de inclusión y sobre todo ciudades donde cada uno y cada una tengan acceso a una vivienda adecuada, a espacios públicos, a servicios urbanos de calidad, a movilidad. Y entonces ese es el trabajo que hace ONU Habitat en el contexto de Naciones Unidas y claro, siempre coordinando y complementando el trabajo que hacen con otras agencias. Y muy brevemente trabajamos con gobiernos a nivel nacional, a nivel subnacional, gobiernos locales, justamente promoviendo estos principios de sostenibilidad e inclusión en nuestras ciudades y en nuestras comunidades. Principios que son de suma importancia para tener inclusión en países como el nuestro. Doctora, ¿cuáles son los principales retos que han encontrado ustedes en Guatemala para trabajar precisamente con estas viviendas y asentamientos precarios que hay tantos en nuestro país? Yo más bien pienso en cuáles son las oportunidades, sí, los retos, pero hay una manera de mirar lo que se pasa en el país, en lo que se va a pasar en el país, más como una oportunidad. Les cuento que Guatemala hoy es el país con la menor tasa de urbanización en toda América Latina. ¿Qué quiere decir? En cuanto a un promedio de personas viviendo en ciudades, en otros países de la región está en unos 70%, aquí en Guatemala todavía 53% de la población vive en ciudades. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en los años que vienen es donde vamos a ver este movimiento de transición de las poblaciones de áreas rurales hacia las ciudades. Y por eso digo que es un reto, sí, va a ser un reto proveer esas personas de vivienda, de servicios urbanos, de comunidades sostenibles, pero al mismo tiempo, ¿dónde está la oportunidad? En hacerlo de manera planificada, en hacerlo de manera con que se eviten los problemas que hoy tienen muchas de las ciudades en la región. Así que Guatemala tiene todavía la oportunidad de guiar este proceso, de hacerlo con que esas ciudades que todavía se van a crecer, esa población que va a llegar a los centros urbanos por empleos, por oportunidades, lleguen en comunidades que estén planificadas, donde sí van a tener acceso a una vivienda y acceso a servicios urbanos. Así que es un reto, pero todavía también, y más importante, una oportunidad que tiene el país. Gracias, doctora. Y algo muy importante que usted menciona que tiene que ver con la planificación. Ustedes cuentan con un plan estratégico para el periodo 2026-2029. ¿Cuáles son esas principales actividades destinadas para apoyar a los gobiernos locales y al desarrollo en nuestro país? ONU Habitat trabaja a nivel global, a nivel regional y a nivel de país. Y uno de nuestros mandatos principales es justo producir marcos normativos, herramientas que puedan entonces guiar gobiernos nacionales y gobiernos locales hacia esta planificación. Y ONU Habitat promueve el argumento de que en la escala, en la cadena de inversiones, en la cadena de decisiones, la planificación es el paso menos costoso.
Y es el paso que hace toda la diferencia en el futuro y en el poder transformativo de la urbanización. Así que tenemos herramientas y desarrollamos herramientas para apoyar desde los municipios más capacitados, como Ciudad de Guatemala, a los municipios más lejanos, donde ya sabemos que la capacidad es limitada, o son municipios más pequeños. Entonces, nuestro abanico de herramientas, de marcos normativos, da todas esas opciones para trabajar de los niveles nacionales hacia los niveles locales, pero en términos de capacidad también proveer a los municipios que tienen más capacidad y los municipios que tienen menos capacidad. Entonces, y ese material y esos marcos normativos y esas herramientas están todas disponibles, y es la manera con la cual trabajamos en un país como Guatemala. Como comentaba antes, estamos trabajando con los ministerios de vivienda, con los gobiernos locales, y justo adaptando nuestras herramientas a sus prioridades para que esos gobiernos, dentro de sus marcos normativos, dentro de sus políticas nacionales de desarrollo, puedan ver las ciudades y las comunidades como una oportunidad de prosperar y llevar prosperidad a sus poblaciones. En esa línea y ese marco que usted menciona, tan explícitamente y tan bien explicado y estructurado, doctora, ¿cómo apoyan los gobiernos locales para crear estas comunidades sostenibles social y ambientalmente con ONU Habitat? Los gobiernos locales son los más cercanos de la población. Y entonces en el sistema de Naciones Unidas, y eso no es solo un argumento que hace ONU Habitat, hacemos todos en el sistema de Naciones Unidas, este trabajo con los gobiernos locales es muy importante para avanzar las agendas globales, pero también para avanzar las agendas locales. Así que nuestro trabajo con gobiernos locales se enfoca muchísimo en temas de planificación urbana, en términos de servicios urbanos, y hay un tema, como comentabas más temprano, del plan estratégico, que es la importancia del acceso a una vivienda adecuada. Entendemos que las generaciones de hoy en día muy difícilmente serán dueños. Entonces, ONU Habitat lleva este tema de vivienda adecuada como uno de los puntos más centrales, y trabajando con gobiernos locales, porque justo es a través de vivienda adecuada que sabemos que las personas tendrán acceso a educación, a salud. Si hay una vivienda bien ubicada, las personas tendrán acceso a empleos, tendrán acceso a educación. Y este trabajo sí es un trabajo que puede promover y que debe promover los gobiernos locales. Así que nuestro trabajo entonces se enfoca muchísimo en este nivel de administración, y es donde muchas veces las capacidades se transforman muy rápido porque las administraciones se cambian. Y el reto aquí, pero la oportunidad también, es cómo hacer la capacitación de manera que sea sostenible, que se quede una vez que se van las administraciones. Creo que es un punto muy importante a resaltar sobre todos estos esfuerzos, estas herramientas que ustedes proporcionan en apoyo a países como el nuestro, y creo que esa es la palabra del éxito de este tipo de proyectos, que sean sostenibles en el tiempo para el beneficio de la población, y que no sea cada 4 años cuando hay un cambio de gobierno que se acabe y que tengamos que empezar de cero. Doctora, si tuviéramos que hablar de un ejemplo y un caso de éxito concreto, ¿qué podría compartirnos? Nuestra región, América Latina, es la región que más temprano se urbanizó. Es decir, que aquí, en esta diversidad de países, desde los más grandes como Brasil, México, hasta los más pequeños, como Guatemala, El Salvador, hay ejemplos muy buenos, otros no tan buenos, así que aquí tenemos de todo, lecciones aprendidas, ejemplos muy exitosos. Podemos citar en términos de países que lograron marcos nacionales muy progresistas y muy avanzados en términos de gestión de suelo. Hay Brasil. Tenemos ejemplos muy interesantes de vivienda de alquiler en Costa Rica. Tenemos países como Colombia que han avanzado políticas muy interesantes que promueven los derechos de las mujeres en las ciudades, las políticas de cuidado, o por ejemplo, lo que está avanzando ahora México en términos de también programas de control de la gentrificación, que es un tema que vive en todas nuestras ciudades. Así que decir que hay una diversidad de éxitos y una diversidad de lecciones aprendidas en nuestra región, y lo que hacemos nosotros es justo esos puentes de conocimiento, es justo conectar Guatemala en sus visiones, en sus prioridades, a lecciones aprendidas y a ejemplos de éxito que tenemos en otras partes de la región y del mundo. Doctora Lonardoni, si la población pretende involucrarse, ¿cuál es el proceso para que puedan ser partícipes de estos proyectos y ese acompañamiento que ONU Habitat brinda a los gobiernos locales? Somos un mundo cada vez más urbano, vivimos en ciudades cada vez más.
y como ciudadanos vivimos nuestras ciudades y podemos contribuir a la sostenibilidad de nuestras ciudades desde el momento donde nos despertamos hasta el momento donde sí regresamos a nuestras casas. Hay, claro, una agenda que lleva el gobierno, que lleva el Estado, que es la agenda de los servicios, que es la agenda del bienestar, pero en la medida en que ahorramos energía, en la medida en que somos más conscientes sobre cómo consumimos el agua, en la medida en que somos más conscientes sobre la gestión de basura, en la medida en que somos más conscientes sobre cómo educamos a los niños, sobre la utilización de los espacios públicos, sobre la importancia de la movilidad activa, todos esos pequeños pasos son pasos que nosotros podemos tomar como ciudadanos urbanos promoviendo los conceptos de ciudades sostenibles. Entonces, hay sí una manera de participar, hay sí una manera de promover los principios de sostenibilidad urbana como ciudadanos en el día a día de nuestras ciudades. Muchísimas gracias, doctora Fernanda Lonardoni. Ya escuchó usted esas pequeñas, grandes recomendaciones para construir ciudades sostenibles en donde podamos aprovechar también todo lo que nos brinda el medio ambiente, la economía del agua, el cuidar nuestros espacios, el manejo de la basura. Con estas recomendaciones para usted que nos escucha en casa, nosotros concluimos esta entrevista agradeciendo, doctora, su presencia esta noche en TN23. Muchísimas gracias, de verdad.